Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Saben ustedes que un sistema de alerta de tormentas es tan bueno como su sistema de detección de rayos? El día de hoy vamos a hacer una presentación muy interesante acerca de cómo hacer una correcta detección de rayos y un sistema eficaz de alerta de tormentas. Para comenzar, quiero hacer una pequeña introducción acerca de qué es CREA-UNOS. Quiero aprovechar esta oportunidad para indicarles que CREA-UNOS es una palabra griega que significa rayos. En español realmente hay algunas palabras derivadas de la palabra CREA-UNOS, como la palabra queraunofobia, que básicamente significa temor o miedo a los rayos. Hay otra palabra que significa queraunofilia, que básicamente es el disfrute de los rayos. ¿Sí? Quiero adicionalmente mencionarles o explicarles un poco de lo que significa nuestro logo. Pero déjame yo ponerme en otra posición. Permítanme un momento, yo aquí, no sé si hay... Ya, ok, ya tenemos los micrófonos silenciados. Ya, no sé si... Listo, ya, perdón que teníamos una pequeña interferencia ahí, pero ya lo solucionamos. Quiero comentarles acerca de nuestro logo. Es solamente una pequeña descripción. Nosotros en CREA-UNOS tenemos un eslogan que es Science of Lightning, y este eslogan hace referencia a que en la empresa participamos en diversos espacios de discusión científica y que adicionalmente realizamos investigaciones en diversos temas relacionados con rayos. Es así como en CREA-UNOS tenemos, digamos, por darles un pequeño ejemplo y no extenderme mucho en esta pequeña introducción, básicamente tenemos redes en el Magdalena Medio, tenemos diferentes artículos con la información que recogemos de la red de localización y tenemos estudios y conferencias en muchos escenarios científicos que nos ayudan a estar en temas de vanguardia y estar constantemente en contacto con otros integrantes del medio científico. Adicionalmente, quiero indicarles que el logo de CREA-UNOS, dentro de su circunferencia hay un impulso eléctrico. Este impulsor es realmente característico de las señales que se obtienen cuando ocurre una descarga en una de las antenas. Entonces, esa era la introducción que quería hacerles acerca de CREA-UNOS. Quería que conocieran un poco más acerca de nuestra empresa. Y vamos ahora sí a entrar en materia. El objetivo de esta presentación es mostrar las diferentes técnicas que permiten localizar rayos y adicionalmente indicarles las ventajas que tiene nuestra red, la red latinoamericana de detección de rayos, total de rayos de CREA-UNOS, y su importancia en el sistema de alerta de tormentas. Como les indicaba al inicio, el sistema de alerta de tormentas es tan bueno como lo es su red de localización o de detección. Entonces, para comenzar, voy a hablar y hacer una pequeña introducción acerca de cómo se forman las tormentas. Las tormentas se forman cuando se producen aires calientes y fríos que crean corrientes que se desplazan hacia arriba, ¿sí? Este tipo de corrientes crean nubes de tormenta con esta forma característica de yunque que vemos acá. Y estas nubes de tormenta, dentro de esa nube de tormenta se produce una separación de carga debido a este flujo de aire. Luego que se produce la separación de carga, existe una acumulación de carga normalmente negativa en la parte inferior de la nube. Y esta carga negativa hace que el suelo que se encuentra cerca se cargue en la polaridad contraria, en este caso positivo. Esas dos, digamos, acumulaciones de carga
producen un voltaje que cuando supera el voltaje de resistencia o el nivel de resistencia eléctrico del aire, se producen los rayos. Y adicionalmente, cuando se producen los rayos, estos vienen acompañados de ondas electromagnéticas. Quiero hacer una explicación muy breve acerca del espectro electromagnético, porque para la detección de rayos es muy importante entender algunos conceptos relacionados con esto. En el espectro electromagnético tenemos el rango de frecuencias, digamos, con el que realizamos diferentes aplicaciones en nuestra vida cotidiana. A medida que en la parte izquierda tenemos las frecuencias más bajas y a medida que nos desplazamos a la derecha, esta frecuencia va aumentando, así como lo vemos en esta señal roja de la parte superior. Cuando cae una descarga eléctrica, un rayo genera múltiples frecuencias que pueden estar, realmente es un intervalo que está desde 0 hasta incluso 300 millones de ciclos por segundo. ¿Sí? También está incluido, por ejemplo, dentro de ese rango de frecuencias que emite el rayo, la luz visible, que está en esta zona. Y pues que está compuesta por todos los colores que conocemos. Adicionalmente, en el espectro de frecuencia, pues también tenemos algo relacionado con su frecuencia, que es la longitud de onda, que básicamente es el tamaño de la señal, de esa señal que se produce. Y cuando las frecuencias son bajas, esta longitud de onda es comparable, por ejemplo, a los edificios. Y a medida que la frecuencia aumenta, esta longitud de onda puede incluso tener escalas atómicas. Si quiero hacer quiero explicar en detalle cuáles son estas frecuencias que emite un rayo. Para esto, en la parte inferior de esta diapositiva, podemos ver que el rayo emite, como les indicaba, frecuencias aproximadamente desde 0 hasta 10.000, hasta 100 millones de ciclos, o incluso 300 millones de ciclos. Y tenemos aquí, digamos, una separación entre ese intervalo de frecuencias que emite el rayo, 3 intervalos de interés. El primero es el intervalo que se conoce como muy baja frecuencia, o BLF. Y este intervalo es el que utilizan los sistemas de detección que tienen muy largo alcance. Entonces, como vemos aquí en la imagen superior, cuando se produce una descarga, esta produce ondas electromagnéticas que, si nos referimos a las ondas que hacen parte de las de muy baja frecuencia, estas ondas viajan en forma zigzagueante entre la ionosfera y la Tierra y llegan hasta los sensores que permiten hacer la localización. Otro intervalo es el intervalo de baja frecuencia, o LF. Este intervalo, cuando se produce una descarga, esta emite ondas que viajan en línea recta y llegan hasta el sensor que permite la detección. Y por último tenemos un intervalo de frecuencias que se conoce como muy alta frecuencia, o VHF, que son las ondas electromagnéticas que tienen un menor alcance y que son detectadas por equipos que permiten detectar rayos con muy alta precisión. De los que le mencionaba anteriormente, el primer intervalo, el de las frecuencias, el de las muy bajas frecuencias, hace referencia al método que utilizan las redes de localización global. Estas redes tienen unas ventajas, y es que detectan rayos en una zona muy amplia, debido a que su método de detección le permite medir señales de rayos que se encuentran muy lejos. Sin embargo, debido al método que implementan, la precisión y la eficiencia se reduce por el aumento de la cobertura. En el intervalo de las frecuencias de LF o baja frecuencia,
También tenemos sensores que están, digamos, distanciados no más de 200 kilómetros. Y al tener sensores cercanos uno del otro, tiene la ventaja de que esto aumenta la precisión y la eficiencia de las detecciones. Por último, tenemos lo que les indicaba anteriormente, el rango de muy alta frecuencia. Y este rango básicamente se utiliza para sensores que detectan miles de puntos por cada descarga y pueden llegar a formar imágenes en 3 dimensiones de un solo rayo. Digamos que estos 3 tipos de redes de localización son muy interesantes, muy importantes, y Kera-1 está, o su red o la red de localización de Kera-1 hace parte del grupo de la mitad, el de las redes de alta precisión. Quiero mostrarles un poco acerca de las diferentes características que tiene un rayo. Quiero darles datos interesantes. Por ejemplo, un rayo tiene una duración entre 200 y 300 milisegundos. Básicamente 200 milisegundos es la quinta parte de un segundo. Entonces podríamos esperar que incluso en un segundo puedan ocurrir 3, 4, incluso hasta 5 rayos. Realmente es un fenómeno bastante rápido. Adicionalmente, la energía que produce está entre 10 a la 9 y 10 a la 8 julios. Esta energía, para hacer una analogía, es aproximadamente 10 a la 9, es la energía que consume un hogar promedio en un mes. Entonces, pues con solo una descarga podríamos llegar a alimentar un hogar por todo un mes. Sin embargo, pues debido a la velocidad del fenómeno, almacenar esta cantidad de energía no es una tarea sencilla. ¿Sí? Realmente existen trabajos interesantes relacionados con esto, pero no es una tarea fácil. La corriente pico promedio que produce un rayo es 45.000 amperios. Y pongo aquí entre paréntesis 0.1 amperios porque quiero indicarles que una persona puede sufrir daños severos o incluso la muerte por corrientes de 0,1 amperios. Entonces ya se imaginarán si son impactadas por un rayo de 45.000 amperios, las probabilidades de que sobrevivan no son muy altas. Adicionalmente, cuando la descarga cae, esta, como les indicaba, produce ondas electromagnéticas que viajan casi a la velocidad de la luz, entre 1 y 2 por 10 a la 8 metros por segundo, que en kilómetros por hora equivale a 720 millones de kilómetros por hora. Esta velocidad, para que tengan alguna referencia, puede llegar a darle la vuelta al mundo en tan solo un segundo, 18.000 veces. El canal del rayo tiene solamente entre 1 y 2 centímetros, es un canal realmente angosto, pero alcanza una temperatura de 300.000 grados Kelvin, que equivalen a 29.700 grados centígrados. Esta temperatura, si lo comparamos con la del Sol, que tiene 5.700 grados Kelvin, es supremamente alta. Sin embargo, a diferencia de la temperatura del Sol, esta es instantánea. Esta no realmente el Sol pues, nos da energía y alcanza esta temperatura de manera constante. Eso es una
José, José, discúlpanos, es que se fue tu audio, José Andrés. Entonces perdimos la última parte de la presentación. No sé si te puedo decir Permíteme, ya, sí, se me había apagado el audio, precisamente creo que por lo que había un poco de interferencia con otros micrófonos. Em, Voy a explicar un momento la última parte que creo que me alcanzaron a perder en un instante. Sí, en la anterior diapositiva, eso, la última parte de esa explicación. Estábamos ahí. Eh, Gracias. Cuando ocurre una descarga eléctrica, pueden haber descargas subsecuentes. Esto hace referencia al hecho de que por el mismo canal de descarga del primer, digamos, rayo, ocurren rayos subsecuentes, ¿sí? Sin embargo, pues son tan rápidos que el ojo humano no alcanza a diferenciarlos. Pero cuando lo vemos con una cámara lenta, sí llegamos a ver incluso hasta 5, 6, 10 descargas subsecuentes en un solo rayo. Entonces, digamos, si el rayo impacta, por ejemplo, en una línea de transmisión de energía, se está transfiriendo energía múltiples veces a la misma línea. Eso era lo que les había contado en ese momento. Muchas gracias por la interrupción. Quería recordarles que si tienen alguna duda, cualquier comentario, no duden en levantar la mano. Desde la ventana de participantes está la opción levantar mano y sin ningún problema pueden interrumpirme y yo podría, digamos, aumentar o mejorar la explicación de algún tema en específico. Estaba hablando acerca de los métodos de detección de rayos. El primero de los métodos que voy a mencionar es el conocido método de tiempo de llegada o time of arrival, que es las siglas en inglés. Permítame un momento que creo que está interfiriendo el puntero con la animación que tengo acá. No sé si... Ya, creo que ya se solucionó. Como les indicaba, entonces, el método que voy a explicar es el que se conoce como tiempo de llegada. Este método básicamente consiste en detectar la señal en cada una de las antenas. Perdónenme que parece que tengo aquí un inconveniente con la presentación. No sé si están viendo la pantalla oscura, pero voy a hacer aquí un pequeño ajuste. Permítanme un momento. Bueno, realmente creo que sí tenemos un inconveniente aquí con la animación que se encuentra aquí dentro de esta diapositiva. No sé si de pronto les alcancen a apreciar ese cambio de luces que se presenta. Sin embargo, para evitarlo, voy a presentarlo desde este lugar para producir menos interferencia allí. Básicamente, como les indicaba, cuando ocurre un rayo, este produce una onda electromagnética que viaja por el aire y llega a cada una de las antenas de la red de localización. En este caso, llega primero a esta antena que se encuentra a la derecha. Esta antena registra el tiempo exacto en la que detecta la señal. Posteriormente llega a la segunda antena. Esta antena detecta un tiempo, pero ya es un tiempo posterior. Y por último, esta tercera antena también detecta la señal y registra el tiempo en el cual está llegado. La diferencia de la señal en cada una de las antenas, la diferencia en tiempo de la señal en cada una de las antenas, se triangula y es la que permite realizar la localización del rayo. ¿Sí? Por eso se conoce este método como el método de tiempo de llegada
y es el método que utiliza la red de localización de rayos de Kera-1s, ¿sí? Realmente es uno de los métodos más importantes para la detección de rayos. Adicionalmente, existen otros métodos, como por ejemplo el método de detección de dirección magnética. Este método consiste en utilizar cada una de las antenas como una brújula que apunta en la dirección del campo magnético. Así como lo hace la brújula para apuntar al norte, por la dirección del campo magnético de la Tierra, cada una de esas antenas funciona como una brújula, pero apunta, en este caso solamente apuntaría en la dirección en la que se ha producido una descarga o un rayo, ¿sí? Cada una de las direcciones en las que, digamos, que se determina con cada antena se proyectan y se llega a un punto de coincidencia en el que se puede, digamos, estimar la ubicación del rayo. Este es un método que lo utiliza nuestra red, pero de forma complementaria. Como ustedes van a ver más adelante, nuestras antenas tienen una forma de dos lazos, uno a 90 grados del otro. Sin embargo, este es un método complementario. El método principal con el que detectamos rayos es el método que les indiqué en esta animación, ¿sí? En el que cuando cae el rayo, la onda electromagnética llega a cada una de las antenas en diferente instante y con esa diferencia de tiempo en la llegada de la señal a cada antena es que se hace la triangulación y la localización del rayo. Cabe mencionar que cada una de estas antenas debe tener unos equipos con unos relojes muy rápidos y muy precisos, porque como les indiqué, cuando el rayo cae, la onda electromagnética viaja a la velocidad de la luz. Por lo tanto, esas diferencias de tiempo en la llegada de la señal a cada antena es muy pequeña. Estamos hablando del orden de nanosegundos, de milisegundos. Entonces, realmente determinar esta diferencia y localizar el rayo requiere unos equipos especializados. Existen otros métodos. Este método, el método de interferometría, consiste en usar grupos de antenas separados unos cuantos metros para encontrar una dirección, algo similar a como lo hace el método de detección de dirección magnética. Sin embargo, este método sí no es magnético. Este método lo que hace es determinar una pequeña diferencia entre cada una de las antenas de un mismo grupo y determinar una dirección que se proyecta y se hace coincidir con las demás direcciones para estimar el punto de impacto del rayo. Este tipo de método realmente lo que se usa especialmente como para investigación en estos momentos. Ya hay algunos desarrollos interesantes, pero una ventaja que tiene es que permite localizar miles de puntos por un solo rayo. Esto hace que esto hace que se realicen imágenes en 3 dimensiones de una sola descarga. Adicionalmente, permítanme un momento. Ya, ahora sí regresé. Qué pena que
Tenía las ventanas intercambiadas y no lo había notado. Voy a adelantarme aquí un poco y a retomar rápidamente la presentación. De pronto alcanzaron a perderse algunos datos importantes. Básicamente les había mencionado acerca de que existen 4 métodos principales para la detección de rayos. El primero es el tiempo de llegada, que es el método que utiliza Kera-1 para detectar sus rayos. El segundo es conocido como la detección de dirección magnética, que básicamente cada una de las antenas que conforman la red se convierte en una brújula que apunta en dirección en la que ha caído el rayo. La tercera, interferometría, en la que se utilizan diferentes grupos de antenas para determinar la dirección en la que ha caído el rayo. En este caso, pues, tenemos en esta imagen un grupo de 3 grupos de antenas que indican la posición en la que se ha caído el rayo, y proyectando cada una de estas direcciones, se estima cuál es el punto aproximado en la que se ha detectado la descarga. Y por último, este método, que es el tiempo de llegada en muy alta frecuencia. Y este método se utiliza principalmente para hacer detecciones también de rayos en 3 dimensiones. Es un método de muy alta velocidad que por cada descarga detecta miles de puntos. Algo así como lo podría, digamos, en cada descarga se podría llegar a determinar una imagen algo similar a esta. Por ahora, Kera-1 se está colaborando en una investigación que utiliza este tipo de redes en el Magdalena Medio, pero pues en este momento es una red que se está utilizando solamente como métodos experimentales. Nuestra red, la que utilizamos para brindarle servicio a todos nuestros clientes, utiliza el método de tiempo de llegada en baja frecuencia. Existen otros equipos de detección portátiles que básicamente detectan el rayo utilizando un método de detección de impulsos de muy baja frecuencia, que tienen algunas limitaciones. Por ejemplo, estos tipos de detectores portátiles determinan o estiman la distancia en la que se encuentra el rayo con la intensidad del impulso detectado. Realmente no, como no es una red, sino solamente es un dispositivo el que hace la detección, no le es posible determinar con precisión en dónde ha caído esta descarga. Adicionalmente tiene otros inconvenientes, y es que este tipo de dispositivos tienen un alcance limitado, y adicional pues pueden tener interferencias por motores, por equipos de soldadura que utilicen grandes corrientes y puedan generar impulsos electromagnéticos similares a los del rayo. Y por último, existen redes locales que básicamente consisten en sensores distribuidos pocos metros o distanciados pocos metros para hacer una detección del rayo local. Funcionan de manera similar a un dispositivo portátil, solo que al tener múltiples antenas conectadas con un servidor local, estos dispositivos digamos, tienen una sensibilidad más grande, pueden llegar a detectar rayos a mayor distancia, pero no logran localizarlos porque solamente hacen una estimación de la distancia a la que se encuentra la descarga. Las redes de localización y los sistemas de alerta de tormenta se clasifican según la norma IS 62793 y la EN 50536. En este cuadro hice una comparación de esa clasificación que hacen las normas, y básicamente tenemos 4 clases. En la primera hace referencia a sensores con un tipo de detección local. Estos sensores detectan una tormenta durante todo su ciclo de vida. Esto hace referencia a que detectan desde que la tormenta se está formando hasta que la tormenta finaliza. Y como aplicación, realmente se utiliza en lugares donde se requiere una mayor anticipación
cuando la tormenta se inicia sobre el lugar. ¿Qué ventajas tiene este tipo de sensores? Es que indica que existe riesgo incluso antes de que la tormenta se forme. Alguna ventaja es que tiene un rango reducido y que al ser un sensor local, pues no tiene su cobertura no es realmente muy grande. Keraonos tiene un producto que es clase 1, que se conoce como molino de campo eléctrico. La clase 2 hace referencia a redes de localización. Estas redes detectan descargas intranube y nube tierra. Las descargas intranube hacen referencia a descargas que se producen de una nube a otra o también incluso dentro de la nube, pero que no tocan el suelo. En su aplicación, esta es una de las redes más versátiles que se puede utilizar en la mayoría de situaciones y una de las redes que cuenta con la mayor precisión. Esta es una herramienta de sus ventajas, que tiene una alta precisión y eficiencia. Y dentro de sus desventajas es que tiene un rango moderado. Digamos, dependiendo el tamaño de la red, pues va a aumentar su rango de cobertura o su área de cobertura. Sin embargo, se requieren varios sensores instalados, digamos, a no más de 200 kilómetros o de pronto un poco más para hacer una detección eficiente. En la clase 3 también hace referencia a redes, pero esto, en este caso, detección global, que básicamente lo que hacen es detectar solamente rayos nube-tierra, y se requiere cuando se monitorean grandes áreas. Por ejemplo, cuando se hacen estudios de la densidad de rayos mundial o de un continente completo. Dentro de sus ventajas es que tiene un rango extremadamente amplio, y dentro de sus desventajas es que se reduce la eficiencia y la precisión. Al tener un rango tan amplio, se sacrifica un poco esa eficiencia y precisión en las detecciones. Y por último, la clase 4, que son dispositivos que detectan las descargas nube-tierra y otras fuentes electromagnéticas, como lo hacen los dispositivos portátiles. Esto pues hace que tengan un rendimiento muy limitado y son útiles para lugares donde no es posible recibir información de un sistema de alerta basado en una red de detección. Pues, su ventaja principal realmente es que funciona sin conexiones, pero una desventaja grande que tiene es que tiene muy baja eficiencia y cuenta solo con un dispositivo para realizar la medición o de pronto una red, pero muy pequeña. El sistema de alerta de tormentas es tan bueno como su red de localización. Así nosotros lo consideramos. Realmente el sistema de alerta usa la información que el sistema de localización produce para emitir las alertas. Y si el sistema de localización no es de alta precisión o es un sistema que tiene muy baja eficiencia, no va a detectar eficazmente o no va a informar de manera oportuna el riesgo que existe de un impacto de rayo en la zona. Dentro de los sistemas de localización de rayos queremos mostrar el sistema de localización de Keraonos. Básicamente este sistema cuenta con una red de alta eficiencia, tiene un sistema redundante y confiable. Como lo ven aquí en la imagen de la derecha, por cada rayo existen múltiples sensores que detectan esta descarga. Nosotros contamos con sensores en México, Panamá, Colombia y Perú. Esto hace que podamos detectar con muy alta precisión rayos en esas zonas y con una precisión aceptable en países como por ejemplo Ecuador. La red ha tenido un crecimiento paulatino, la red durante estos últimos 10 años. Comenzamos en Colombia y nos hemos ido expandiendo poco a poco. Y durante este tiempo hemos detectado más de 200 millones de rayos. Esta base de datos y esta información
que tenemos en nuestros servidores es muy útil para hacer estudios relacionados con densidad de rayos y con caracterización de los parámetros del rayo en cada una de las zonas. Adicionalmente, esta base de datos es una de las más grandes del trópico, ¿sí? Nosotros sabemos que el trópico es una de las regiones en las que más cae rayos, por lo tanto, tenemos uno de los sistemas de localización que más detecta rayos en el mundo. ¿Cuáles son las características claves de nuestra red? Básicamente que tenemos una alta densidad de sensores, hacemos medición de campo magnético y esta medición de campo magnético nos permite estimar la corriente de cada uno de los rayos. La alta densidad de sensores nos da al mismo tiempo alta eficiencia y alta precisión en la localización. Los parámetros que obtenemos de nuestra red cada vez que se produce una descarga es la estampa de tiempo, en la cual indica la hora y la fecha exacta en la que ha caído cada descarga, las coordenadas para su localización, el tipo de rayos, si es nube tierra o es intranube, la altura de los rayos, en el caso de que la descarga sea intranube, la corriente en kiloamperios y la polaridad del rayo. No sabemos que los rayos pueden ir de la nube a la tierra o de la tierra a la nube. El método de alerta de nuestra red, entre muchos otros, digamos, algoritmos que tenemos, se encuentra la detección de celda de tormenta y seguimiento. Como lo vemos en esta imagen anterior, en la parte inferior estamos detectando rayos al sur de la ciudad de Cartagena. Y este polígono que ustedes ven en una línea roja delgada es una celda de tormenta que se proyecta hacia la dirección en la que se desplaza la tormenta. Entonces es así como en este ejemplo pudimos alertar a personas que se encontraban en la ciudad de Cartagena con más de 20 minutos de anticipación. La información que nosotros suministramos a través de nuestras plataformas básicamente proviene de esa red que tenemos instalada en estos 4 países. Realmente la tecnología que se encuentra detrás de cada una de estas detecciones requiere de equipos de muy alta velocidad, de relojes de alta precisión para determinar esa diferencia de tiempo de la señal. Y adicionalmente un servidor que recibe la información de cada una de las antenas y hace el cálculo de la localización del rayo de una manera muy rápida. Y adicionalmente envía la alerta a la persona en el punto de monitoreo, bueno, en el punto en el que se está monitoreando y se detecta una descarga. Nosotros tenemos básicamente 3 métodos para informar a nuestros usuarios, a nuestros clientes, de que existe un riesgo asociado al rayo. En este caso tenemos una aplicación móvil llamada Predictor Mobile. Tenemos una plataforma web en la que podemos visualizar exactamente en qué punto han caído los rayos y su información relacionada con corriente, con hora exacta. Incluso también podemos ver históricos. Y adicionalmente también tenemos una plataforma de anunciamiento, un sistema de anunciamiento automático que permite alertar a las personas que se encuentran en una zona sin necesidad de que manualmente una persona reciba la alerta y active la alarma. Nosotros controlamos estos equipos que se encuentran acá desde nuestra sede aquí en Bogotá. Y esto nos permite, digamos, reducir tiempos y asegurar que las personas estén informadas de manera oportuna para que tomen las medidas preventivas necesarias. Como conclusiones tenemos que la red latinoamericana de detección de Kera 1 se utiliza el método de tiempo de llegada para su detección de rayos. Y de manera complementaria utiliza el método de detección de dirección magnética.
Esto hace que la red tenga una alta precisión para la localización y determinemos con anticipación el momento en el que va a ocurrir un rayo. Adicionalmente, nosotros tenemos un sistema clase 2 que detecta rayos intranube y nube tierra, y esto realmente lo que permite es aumentar la efectividad de las alertas. Esto nos permite tener una mayor anticipación e informar a nuestros clientes del riesgo que existe de una ocurrencia de rayo. Y por último, los sistemas clase 2, con los que cuenta Kera Unos, que utiliza un método de detección basados en tiempo, son útiles para múltiples sectores. Nosotros estamos en diferentes sectores, desde la parte de oil and gas, sector eléctrico, sociedades, que nos permite solucionar necesidades puntuales y también adaptar nuestros sistemas a las necesidades de cada actividad económica particular. Esto es todo. Les agradezco por su tiempo y por su atención.